Bueno, vamos a empezar a trabajar con ejercicios de la práctica. Como para ir entrando un poquito en calor. Hacemos una especie de precalentamiento. Bueno, tengo un chiche nuevo que me está costando trabajo. Ahí está. Bueno, vamos a trabajar con este ejercicio 6. Dice, hallar el campo vectorial. Oh, oh. Esperen, ¿no? Tengo una tableta digital, pero me está ganando 10-0. Ustedes están viendo la pantalla, ¿no es cierto? Sí, sí. Sí, ya. Bueno. ¿Pudo entrar Marco? No. A mí me dijo que le está cargando, profe, así que ¿Cómo? le anda medio mal la conexión y le está cargando, Bien. pero ya va a entrar. Bueno. Bueno. Hallar el campo vectorial, que es el gradiente de las siguientes funciones escalares de variable vectorial. O sea, tenemos esta función, que es una función escalar de variable vectorial, las primeras que estuvimos viendo, y lo que tenemos que calcular es el campo vectorial f, el campo vectorial f. Estamos trabajando en dos variables, que es el gradiente de la función escalar f. Recuerden que el campo vectorial era un vector donde la primera componente era la derivada según x y la segunda componente la derivada según y. ¿Estamos? O sea que el campo vectorial que corresponde a la primera función, el gradiente, bueno, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que derivar con respecto a x, me queda 5x a la cuarta, menos 8x por y cubo, como primera componente, y la segunda componente nos va a quedar menos 12x cuadrado y cuadrado. Entonces, ¿qué tenemos acá? Y ahí tenemos un campo vectorial, f. Ahí tenemos un campo vectorial. Pero ese campo vectorial no surgió de cualquier lado, sino que ese campo vectorial es el gradiente de una función, es el gradiente de una función. ¿Está? O sea, este campo vectorial es el gradiente de una función. Es el gradiente de f. Bueno, y así tenemos que hacer con cada una de las funciones. O sea, lo que tenemos que hacer es obtener el gradiente. De última, lo que tenemos que hacer es obtener el gradiente. ¿Cómo obtenemos el gradiente de la función b? El gradiente de esta función. Bueno, la primera componente es la derivada según x, la segunda componente es la derivada según y. Entonces, ¿cómo me queda? 1 menos e a la i. Esa vendría a ser la primera componente. La segunda componente me queda 2i menos x por e a la i. ¿Estamos? En el caso de la función c, ¿cómo nos queda el gradiente de la función c? Bueno, primera componente, derivo según x, entonces nos va a quedar 1 sobre x más y menos x logaritmo de x, eso lo vamos a tener que derivar como un producto, entonces me queda derivada del primero de x es 1, por el segundo sin derivar, coloco el menos porque tenemos todo un menos adelante, el primero sin derivar que es x por la derivada del segundo,
Y el logaritmo de es 0. Y la derivada según y me queda 1 sobre x más y menos 1 sobre y. Bueno, ¿qué tenemos acá? Un campo vectorial. ¿Mm? Un campo vectorial. ¿De dónde provino? Es el gradiente de una función f de xy. ¿Mm? ¿Está claro, chicos, esto? Bueno, y el c es una función de 3 variables, ¿eh? Entonces el gradiente va a ser de x, de y y de z. La primera componente es la derivada según x. ¿Cómo me queda? Y cuadrado z más y z cuadrado. La segunda componente es la derivada según y. ¿Cómo me queda? 2x y z más x z cuadrado. ¿Mm? La tercera componente es la derivada según z, entonces queda x y cuadrado más 2x y z. ¿Qué tenemos ahí en el último caso? Un campo vectorial de en variable x, y z. Bueno, ¿está entendido lo que estamos haciendo? Sí, sí. Sí, sí. Entonces la pregunta de ustedes, ¿cuál es ahora? ¿Qué es lo que les tienen una inquietud en particular? Todos los campos vectoriales serán el gradiente de una función. Eso es lo que nos tenemos que preguntar. Aguanten un cachito, ¿no? Entonces la pregunta del millón es, ¿todos los campos vectoriales serán el gradiente de una función? Una función f de xy. Bueno, ¿cuál es la respuesta? No. La respuesta es no. 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 La condición para que un campo, esto obviamente requiere una demostración que no la vamos a hacer, pero nos vamos a quedar con la idea fundamental. La condición para que un campo vectorial sea el gradiente de una función es que se debe cumplir lo siguiente. Bueno, entonces, oh, tenemos un campo vectorial, chicos. Tenemos un campo vectorial. Vamos a trabajar con dos variables. A la primera componente la vamos a llamar P. A la segunda componente la vamos a llamar Q. O sea, P y Q, ¿qué son? P y Q son las funciones que integran el campo vectorial. Entonces, si la derivada parcial de P con respecto a la variable y es igual a la derivada parcial de Q con respecto a la variable x,
entonces existe esa función f de xy tal que ¿qué? Tal que el gradiente de esta función f de xy es igual al campo vectorial que tenemos. O sea, cuando un campo vectorial es el gradiente de una función. Cuando si yo derivo la primera componente con respecto a y la segunda componente con respecto a q, y tienen que ser iguales. Esta es la condición para que un campo vectorial provenga del gradiente de una función. ¿Está? Entonces, ¿qué hago? Tenemos un campo vectorial, donde la primera componente es P y la segunda componente es Q. Entonces, ¿qué dijimos? Que si la derivada de P con respecto a I es igual a la derivada de Q con respecto a X, ¿qué dijimos? Que existe la f de xy, o sea, existe una función, tal que el gradiente de esta función es igual al campo vectorial. ¿Eso está claro? Esta función, esta f de xy, se denomina función potencial. Existe una función potencial. ¿Estamos? Cuyo gradiente es el campo vectorial. El campo vectorial se dice que es un campo conservativo. Se dice que es un campo conservativo. ¿Estamos con estos conceptos? Bueno. Bueno. ¿Ustedes están viendo la hoja esta, chicos? Sí, profe. ¿Eh? ¿Sí? No. Sí, sí. Ahí está. Uf. Va. Vamos a ver entonces el ejercicio 7. ¿Qué dice el ejercicio 7? Verificar si los siguientes campos vectoriales corresponden al gradiente de una función escalar. Y en caso afirmativo, hallar la función potencial, que es un poco lo que vamos a ver ahora. ¿Estamos? Bueno, como voy a necesitar un poquito más de pantalla, entonces me voy a ir a la pantalla que uso siempre. Oh. Bueno, entonces el ejercicio es el 7. Recuérdenme, chicos, entonces cómo era la función, el campo vectorial. 3x al cuadrado 3x al cuadrado menos 3y menos 3y y después menos 3x. menos 3x. Bueno, ¿qué tenemos acá? Un campo vectorial. ¿Cómo sabemos si este campo provino del gradiente de una función? O sea, la primera componente
es la derivada según x de una función, y la segunda componente es la derivada según y de esa función. Entonces, a esto lo vamos a llamar p, la componente p, a esta es la componente q. ¿Qué vamos a calcular? La derivada de p con respecto a la variable y. Cruzamos las derivadas acá. ¿Cómo me queda la derivada de p con respecto a y? Nos queda menos 3, ¿no es cierto? Y hacemos lo mismo, la derivada de q con respecto a x. ¿Cuánto nos queda la derivada de q con respecto a x? Menos 3. Los 3. Son iguales. ¿Eso qué quiere decir? Que existe una f de xy tal que el gradiente de esta función, que no la conocemos, es el campo de fuerzas, perdón, el campo vectorial que tenemos como dato. ¿Estamos? ¿Cómo dijimos que se llamaba esta f de xy? Función potencial. Esa era la función potencial. ¿Cómo dijimos que era el campo vectorial si provenía del gradiente de una función potencial? Conservativo. Un campo conservativo. ¿Estamos? Entonces, lo que vamos a ver ahora es cómo hallamos la función potencial. Sabiendo que existe, sabiendo que el campo vectorial es conservativo, entonces vamos a ver cómo hallamos la función potencial. Bueno, entonces, el campo vectorial era 3x cuadrado menos 3y menos 3x, ¿no es cierto? Bueno, nosotros tenemos que encontrar una f de xy tal que ¿qué? Tal que si yo la derivo con respecto a x, me tiene que dar la primera componente. Y si la derivamos con respecto a y, nos tiene que dar la segunda componente. Entonces, ¿qué harían para encontrar esta f de xy? Integrar. Integramos. ¿Qué integramos? No hay una única forma de hacerla, pero vamos a seguir el siguiente razonamiento. ¿Qué tenemos que integrar? Y vamos a integrar la primera componente con respecto a qué variable. O sea, la primera componente fue la derivada según x. Entonces yo para recomponer la función, para reconstituir la función, vamos a tener que derivar con respecto, que integrar con respecto a la variable x. ¿Estamos? O sea, integramos la primera componente con respecto a la variable x. ¿Qué me queda, chicos, si integramos con respecto a la variable x? ¿Cuál es la integral de 3x al cubo? 3x al X a la cuadrado. 3. X a la 3, porque me quedaría x a la 3 sobre 3, 3 que divide, 3 multiplica, se me va. Menos 3 y x. 3 y x. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? ¿Qué me aparecía cuando integrábamos funciones, cuando integrábamos una función? La constante de integración. La constante de integración. Pero en este caso, con dos variables, es más que una constante de integración. En realidad, es una función de y lo que me puede aparecer. ¿Por qué? Porque si yo derivo ahora esto, cuando derivo la función solamente de y se me hace 0. ¿Está claro por qué me aparece esa g de y? Sí. En vez de, que Sí, sí. en vez de aparecerme una constante de integración, me aparece una función de y. ¿Qué la vamos a tener que encontrar? Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Y a esta función que encontramos, la vamos a derivar con respecto a y. A esta función que encontramos, la vamos a derivar con respecto a y. O sea, primero integro con respecto a x y ahora derivo con respecto a y. ¿Cuánto me queda esto derivado respecto a y, chicos? ¿Cuál se deriva, profe? ¿El resultado? Claro, esta función, todo esto, lo vamos a derivar respecto de y.
Menos 3x. Menos 3x más ¿qué? Más una g' de y. ¿Sí? ¿Y esto a qué tiene que ser igual? Y esto tiene que ser igual a la segunda componente. La segunda componente era esta, Q. ¿Mm? Esto es P. Esto es Q. Repito, integramos la primera componente respecto de X. Ya la tenemos prearmada la función potencial. Ahora, pero me aparece una g de y. Ahora la derivamos con respecto a y y la igualamos a Q. ¿Pero quién es Q? Q es menos 3x. ¿Sí? O sea que la g' de y, ¿a qué es igual? Es igual a 0. O sea que la g de y es una constante. ¿Mm? Entonces, la f de xy que estamos buscando, bueno, la f de xy que estamos buscando va a ser x cubo menos 3yx más una constante. ¿Mm? Ese es el procedimiento que tenemos que utilizar. Primero, integro con respecto, si quieren lo pasamos en limpio. ¿Mm? Primero, ¿cómo encontramos f de xy? Integramos la primera componente con respecto a la variable x. ¿Mm? Acá me va a aparecer una f de xy más una g de y. Segundo, en realidad es una g de xy, porque la f de xy es la que estamos buscando. Derivo con respecto a la variable y. Entonces me va a quedar la g' de xy más una g de y, y esto va a tener que ser igual a q. De acá despejamos g' de y como, perdón, g de y haciendo ¿qué? La integral de g' de y. Ese es el procedimiento. ¿Mm? Vamos a hacer un segundo ejemplo, chicos. Díganme ustedes cuál es el campo vectorial. 2y 2y cuadrado más cuadrado. 4. 2y cuadrado. Dale, 1 Más 4. más 4. Y la segunda componente, 4xy menos 1. Ahí. Sí. Va. Entonces, vamos a ir haciéndolo más lento y ustedes me paran cuando tienen duda. A esto lo llamamos P, a esto lo llamamos Q. ¿Qué hacemos? Primero, derivo la primera con respecto a la variable y. Acá hay que cruzar, acá hay que cruzar las derivadas. ¿Cuánto me queda la primera componente del campo vectorial derivado con respecto a la variable y? Nos queda 4y. 4y. Hacemos la derivada de q con respecto a la variable x. ¿Cuánto nos queda? 4y. Son iguales. ¿Mm? Yo escribo todo. ¿Qué quiere decir esto? Que existe una f de xy, una función potencial, tal que ¿qué? Tal que el gradiente de esta función potencial es el campo vectorial que tenemos como dato.
¿Mm? Entonces, ¿cómo hacemos para encontrar esa función potencial? O sea, ¿cómo hacemos para encontrar una función donde la primera derivada es P y la segunda derivada es Q? Bueno, entonces, ¿qué hacemos? La f de xy, si la primera componente es la derivada con respecto a x, entonces a la primera componente la integramos con respecto a x. ¿Qué me da la integral de 2y cuadrado más 4 con respecto a x? Nos da 2y cuadrado x más 4x más, ¿qué dijimos que me aparece acá? Una g de y. En vez de que me aparezca una constante de integración, me aparece una función de y. ¿Está claro? O sea que la función potencial va a tener este patrón, va a tener esta forma. ¿Cómo hacemos para encontrar la g de y? Bueno, a esa función que encontramos, la vamos a derivar con respecto de y. ¿Cuánto me queda esto derivado con respecto a y? Me queda 4y x más g' de y. ¿Y esto a qué lo igualamos? Lo igualamos a q, a la segunda componente, porque la segunda componente fue la derivada de la función potencial con respecto a la variable y. ¿Quién es q? Q es 4xy menos 1. ¿Sí? Entonces, si 4x más g' de y es igual a 4xy menos 1, ¿qué significa esto, chicos? Que la derivada de g de y es coso. Menos i. Menos 1. ¿Estamos? O sea, esto es igual a esto. Entonces, la g' de y es menos 1. ¿Qué quiere decir? Que la g de y va a ser igual a la integral de menos 1, que la integral de menos 1 es menos i. Si queremos, más una constante de integración. Entonces, ¿cuál es esa función potencial que estamos buscando? Esa función potencial es 2y cuadrado x más 4x menos y más una constante. ¿Está claro? ¿Sigo? Profe, perdón, ¿por qué menos i? Porque el menos i era la g de i que obtuviste acá. La g de i que estábamos averiguando, la g de i, que cuando derivamos la segunda, la función potencial que estábamos obteniendo, la derivamos según i, nos quedó que era 4xy menos 1, y q, la segunda componente, era... No, perdón. Cuando derivo la función potencial me queda 4x más g' de i, eso lo igualás con q. Eso quiere decir que g' de i es menos 1, la g de i es menos i. Entonces ahí va. ¿No? Sí, sí, gracias. Vamos. Vamos a hacer el C y nos sacamos todas las dudas, chicos. Bueno, a ver, Pablito Viano, dictame la voz. No tengo el coso abierto, profe. El apunte. Va. Nacho López. Espera, profe, que estoy buscando el archivo, que tampoco lo tengo descargado. Va. A ver, ¿quién lo tiene descargado? Marcos, dale.
Y al cubo. ¿Cómo? Y al cubo. Y al cubo. Más 2xy. Más 2xy. Menos y cuadrado sobre 2. Menos y cuadrado sobre 2. Y la otra componente. 3xy cuadrado. 3xy cuadrado. Más x cuadrado menos x. ¿Así? Sí. Bien. Va. Entonces nos vamos a ordenar. Nos vamos a ordenar. A esto le vamos a poner que esta es la componente P y esta es la componente Q. Bueno. Ignacio Sbrum, ¿cómo arrancás entonces el problema este? ¿Qué hay que ver? Hay que ver si esta función, si este campo vectorial es el gradiente de una función que llamamos función potencial. Entonces, ¿cómo sabemos eso? ¿Cómo arrancamos? Viendo si se cumple la condición. Perfecto. ¿Cuál es la condición? La derivada de Eh, P respecto a quién. Respecto a i. Muy bien. ¿Cuánto te da, Nacho, la derivada de P respecto a I? 3y cuadrado más 2x. La división me mató. No, pero no haces una división ahí. Bajás el exponente y lo simplificás. Menos I. Ah, claro, menos i. Menos I. ¿Sí? Y la derivada de Q con respecto a X. O sea, acá derivo cruzado. 3y cuadrado más 2x menos i. Va. ¿Cómo son? Iguales. ¿Mm? ¿Siempre van a ser iguales? No, no. Pero ya que estamos practicando con este tipo de situaciones, la hacemos que sean iguales. O sea, uno propone ejercicios que sean iguales. Puede ser que por ahí se plantee alguno que sea distinto. ¿Mm? Entonces, ¿qué decimos acá? Que existe esa función potencial. ¿Esto hace falta ponerlo? Yo lo pongo porque soy el profe, ustedes tienen que saber de dónde salen las cosas. Existe esta función potencial tal que el gradiente de esta función es el campo vectorial. ¿Está? ¿Cuánto falta para que termine la sesión, chicos? 4 minutos. 4 4 minutos. minutos, vamos a tener que ir cagando. Bueno, entonces, Nacho, ¿cómo encontrás la función potencial? Hay que hacer la integral de... Sería lo que dio la derivada de p según i. No, la integral de P. La integral Claro, de de P. p. ¿Con respecto a qué variable? X. Con respecto a x. Acá ya nos va a dar, ¿estamos? Pero me aparece la G de I. Entonces, ¿cuánto te da esto si integrás con respecto a X? Y a la 3x. Bueno, vamos a poner X por I a la 3. X cuadrado i. Muy bien, X cuadrado I. Y menos x y cuadrado sobre 2. Bueno, entonces la función potencial va a tener esa formación, esa configuración. ¿Pero qué me aparece? Una G de I. Me aparece una G de I. ¿Qué hacemos ahora con esta función? Hay que hacer f de i. Muy bien. La derivamos según la variable I. ¿Cómo me queda eso derivado según la variable I? Nos queda 3xi al cuadrado más x al cuadrado menos xi, ¿sí? ¿Me van siguiendo? Más la g' de I. O sea, derivo todo con respecto de I. ¿Y esto? ¿A qué lo igualamos? A la segunda componente que es Q. ¿Quién es Q? 3x cuadrado I más x cuadrado menos xy. Entonces, ¿qué tenemos de un lado y a otro? Una igualdad. Sí, acá tenemos 3x cuadrado, acá también tenemos 3x cuadrado,
acá tenemos x cuadrado, acá tenemos x cuadrado, acá tenemos xy, acá tenemos xy, ambos con signo negativo. ¿Eso qué quiere decir? Que la g' de i, ¿a qué va a ser igual? A 0. A A 0. 0. Si la g' de i es igual a 0, la g de i, si la derivada es 0, ¿la derivada de qué función es 0? La derivada de la constante. ¿Estamos? Entonces, ¿cuál va a ser la función potencial? La función potencial es esta que tenemos acá, pero la g de i, en este caso, es una constante. ¿Está? Entonces, bueno, yo le escribo otra vez allá arriba, la f de xy que estamos buscando. Nacho López, estoy medio pesado hoy. Pero esta función que estoy escribiendo en amarillo, ¿qué tipo de función es? ¿Escalar o vectorial? Vectorial. No. ¿Vos ves que tiene varias componentes esa función? Ah, claro, sí. No, Es escalar. escalar. ¿Cuándo una función es vectorial? Cuando tenés varias componentes, primera componente, segunda componente. Esa es una función escalar, la variable es vectorial, porque es multivariable, entonces decimos que la variable es vectorial.